Muy buenas tardes. Es la segunda sección de este ciclo de conferencias, Mujeres que hicieron historia, y con ese subtítulo genérico de Reinas de España. En la primera sesión hablamos detenidamente de María Cristina de Borbón dos Sicilias, la cuarta esposa del rey Fernando VII, que adquiere protagonismo no por ser reina consorte, sino que ante la prematura muerte del rey, que fue el hecho heroico que más podemos agradecer en la historia de España, que se nos haya muerto Fernando VII y pronto, pues asume su papel de reina gobernadora, título que se le daba en España por entonces a las reinas que habían sido regentes del reino. Cómo se mantuvo en ese papel durante un tiempo hasta que los propios generales y políticos que la habían colocado en tan ventajoso lugar deciden quitarla del medio, porque otra vez los desaciertos en el gobierno, pero sobre todo la falta de ética en los asuntos privados, no por haber contraído el matrimonio morganático, sino por los negocios inmobiliarios y de otra índole, tanto en España como en el extranjero, ponían en entredicho el nombre de la monarquía, que ya estaba bastante dañada por la propia figura del rey difunto. Recuerden aquella célebre frase: caminemos todos por la senda de la Constitución y yo el rey el primero. Cuando desembarca en tierras españolas, el rey hace esa promesa, el llamado hasta entonces príncipe de Asturias, proclamado como Fernando VII, y muy pronto se olvida de aquellos patriotas españoles, la mayor parte de ellos liberales, que le pusieron el nombre o el sobrenombre de El Deseado, y apartándose de los cauces constitucionales, se proclama rey absoluto de España y termina dejando invadir de nuevo nuestro país, esta vez no con un trato bajo cuerda para vender el reino de España y su imperio a Napoleón y felicitarlo vergonzosamente cada vez que las tropas gabachas aplastaban los legítimos levantamientos de los españoles, sino por aquellos 100.000 hijos de San Luis, aquella alianza internacional europea que lo que quería era restaurar los gobiernos absolutistas en todo el viejo continente. Pues bien, ahora, hoy, la tarde, hemos sido convocados, como decía bien, por la historia, para hablar de una figura muy controvertida. La reina doña Isabel II, que miren por dónde, llevaba los mismos apellidos que Juan Carlos I, de Borbón y Borbón. Pues bien, una magnífica escritora, Isabel Bourdiel, gracias a Espasa Font, escribe una biografía, que es esta que ustedes ven aquí, que es de las mejores biografías que se han hecho de personaje alguno en la historia de España, pero concretamente de doña Isabel II. Y en este anuncio de lo que hay en su interior,
que en canario sería como la carnada, ¿no?, que le echan los pescadores a los peces para hacer pescado. Bien, esto nos dice Isabel II, 1830-1904. Heredó el trono a los 3 años y comenzó a gobernar a los 13, tras una cruenta guerra civil que cuestionó su derecho a reinar. A los 16 años la casaron con un hombre al que odiaba y que no dejó nunca de intrigar contra ella. Tenía 38 años cuando fue destronada. Su incapacidad estuvo a punto de costarle el trono para siempre a la familia Borbón. La primera reina constitucional española ha pasado a la historia como una personalidad profundamente contradictoria, cruel y generosa, ignorante y ladina, perversa e ingenua, sexualmente depravada y fanáticamente religiosa, incapaz de comprender ni de apreciar la cultura liberal que comenzaba a consolidarse durante su reinado. Su irregular vida amorosa y su forma de hacer política la convirtieron en una mujer imposible como reina en las condiciones que comenzaban a prevalecer en la España de mediados del siglo XIX. Todo en su entorno conspiró para que nunca pudiese vivir, ni por supuesto reinar inocentemente. Es realmente dura con el personaje, muy dura, sobre todo porque hay matices. En las biografías no hay blancos y negros, casi siempre hay grises. Y cuando se asevera sobre una persona estas cosas, o cuando desde una ética o una moral muy estricta se le llama depravada por ejercer su derecho a la libertad sexual, y como no estuvimos en su lecho, no sabemos hasta qué punto era o no depravada, porque no por el número de amantes puede ser calificada una persona de esa manera. Pues nosotros vamos a hacer un estudio, un acercamiento a la figura de doña Isabel II. Y lo vamos a hacer, pues mire, siguiendo el consejo de un hombre que no es nada sospechoso de haber sido monárquico en ningún momento de su vida, y mucho menos pertenecer al grupo de palmeros que en la corte aplaudían a los Borbones. Me refiero al gran escritor internacional, pero nacido en la calle Cano del barrio de Triana, don Benito Pérez Galdós. Don Benito conoce a doña Isabel ya mayor y lo hace a través de otro personaje, en este caso nacido en la calle Real de la ciudad de Telde, en el actual número 45, o el 43, don Fernando de León y Castillo, a la sazón embajador del Reino de España ante la República Francesa. Don Benito le pide a su amigo que haga todo lo posible porque la reina él lo reciba, porque él está empeñado en seguir profundizando en la historia del siglo XIX español bajo el tema de los episodios nacionales. Acaba de escribir Narváez una especie de biografía del gran general, pero quiere hacer
quiere confeccionar, quiere terminar dos libros. Uno, que serían las bodas reales, que contaría las tramas que surgieron para la boda de la reina doña Isabel II y de su hermana, la infanta de España, doña María Luisa Fernanda de Borbón. Y por otro lado, pues la posibilidad de biografiar a la propia reina bajo el título de échame una mano, que se me acaba de ir ahora. La de los tristes destinos. Bien, esto lo hago casi siempre para que ustedes vean que están en directo y que esto no ha sido grabado previamente. Muy bien. Pues comenzamos con una reina de gran porte, ciertamente bella si nos ajustamos a lo que era la belleza en el siglo XIX, que fue tratada, muy bien tratada, por los retratistas de la época. Siempre utilizaron su piel blanca, nacarada, sus ojos muy azules, que tenían ese defecto que tenemos todos los que tenemos los ojos claros, que llegado el verano o los momentos en que el sol es fuerte, nos daña la vista y estamos continuamente llorando, ¿no? Esos ojos blancos que decían sus más cercanos colaboradores, la reina, aunque tiene momentos de gran felicidad, con frecuencia muestra unos ojos con pesadumbre y llorosos. Lo que tenía era simplemente esa fobia o algo así, ¿no? Esa alergia, esa fotofobia al sol. Bien. Vamos a ver. Es así, ¿no? Yo te dije que a mí me pusieran cosas raras. Que a mí no saben. ¿Aquí? Es lo pasado. ¿Y por qué no? Igual que la tecnología. Yo mirando para allá. Bueno, La tecnología. las historias que vamos a contar tienen unos marcos geográficos determinados. Decían los padres de la historiografía que para que exista la historia tienen que darse una serie de objetivos, ¿no? Una serie muy precisa. Por un lado, tiene que haber un espacio geográfico. No sabemos cuál, pero un espacio geográfico. Tiene que haber un tiempo, porque recuerden que cuando éramos todos mucho más jóvenes, ¿no? En el caso de don Manuel Campo, un niño todavía, ¿no? Recordarán a los profesores que decían: la historia es contar los hechos ocurridos en el pasado de forma cronológica. Pues bien, la cronología es importante. Y después está la mujer y el hombre, el ser humano, que es de todos los seres vivientes el único que es capaz de tener una mentalidad histórica de su existencia. Todos somos conscientes de un pasado, de un presente y de un futuro. Pues bien, los marcos geográficos en el que se mueve la reina doña Isabel II, mayor, aunque hicieron algunos viajes a Italia, a Alemania, tal, es España, el territorio peninsular, porque nunca visitó ni las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ni tampoco las Baleares, y mucho menos las Canarias. Bien, por otro lado, Francia, y concretamente la zona de París. Y sus casas
fueron el Gran Palacio Real de Madrid. ¿Cuánto me siguen? No. Bien. El Palacio Real de Aranjuez. El Palacio Real de Río Frío. ¿Sí? Y el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, estos dos últimos en Segovia. Este ahora está siendo muy de actualidad porque es donde se ha grabado esta serie de La Cocinera de Castañar. Ahí lo tienen. Y el Palacio, bueno, los Reales Alcázares de Sevilla. Tengo que decir, en favor de la reina, que todos los palacios que ustedes han visto llegaron bastante deteriorados a sus manos, porque el saqueo vergonzoso que hicieron las tropas napoleónicas en España no fue tanto por lo que se llevaron, sino por lo que estropearon, por lo que destruyeron. Y la reina tiene a un grupo de personas ilustradas a su alrededor que ponen en marcha todo un proyecto de restauración del patrimonio histórico-artístico de la corona, hoy del Estado español. En el caso de los Reales Alcázares de Sevilla, que había sido un cuartel y una cuadra para caballos y demás bestias del ejército napoleónico, esto fue una labor ingente, para darle el esplendor que hoy puede tener como residencia real. Y después, el último lugar donde podemos localizar a nuestra reina es en el Palacio de Castilla, residencia parisina de la reina, que hoy es, como otras tantas cosas, un hotel en manos de los chinos. Bien, estaba hecho, no se edificó para ella, se había hecho con anterioridad, pero ella, que quería tener una corte en torno a sí en París, y que nunca dejó que se le menospreciara, ni se le dijera la reina del exilio, ni la reina madre, ni la reina emérita, por supuesto, tampoco, siempre reclamó para sí el título de majestad, el tratamiento que correspondía a la reina y el de señora. Y eso ya se lo advierte don Fernando de León y Castillo al propio Gardón. Dice, cuidado, no la descabalgues nunca de su título, porque ella es muy castiza, muy dicharachera, muy simpática, ella tendrá contigo toda la confianza que su real carácter le permite, pero tú debes tratarla como reina en su trono. Y empezamos, y no tenemos que ahondar más porque ya en las primeras palabras de esta conferencia hemos hablado del personaje, que como saben ustedes muere en 1833. Y su esposa, doña María Cristina de Borbón-Sicilias, que tiene el protagonismo de reina gobernadora. Y aquí el retrato infantil de doña Isabel II. Bien, veremos en algunos casos retratos de la reina con algunos elementos, algunas joyas en forma de corona sobre la cabeza de la reina. Cuestión esta que los liberales permitieron para afianzar la idea propagandística que era en ella y en nadie más en el que residía el poder
real y el poder del Estado. Porque, como saben ustedes, desde tiempos del rey Felipe II, los reyes de España no se coronan, se proclaman. De ahí que lo hemos visto en la proclamación de Juan Carlos I y de Felipe VI, que los símbolos de poder, que son el cetro, que es una especie de bola terráquea, ¿no? con una cruz, y la propia corona, es una corona que se le caería al rey y le taparía la mitad de la cara, porque es exageradamente grande. Bien, pues esos símbolos siempre están a nivel del suelo sobre un cojín, con la idea iconográfica, que el poder reside en la nación y el rey solamente es representante de esa nación. Por eso siempre se dice, proclamamos a la nación española, pero no coronamos. Bien. Eso, perdonen que haga un pequeño inciso, eso le pasó al muy sagaz, más que sagaz, intrigante, Fidel Castro, cuando el rey Juan Carlos visitó La Habana, por primera vez un rey español visita La Habana, y queriendo darle la vuelta el viejo guerrillero, cuando está visitando el palacio de los capitanes generales, lo lleva al salón del trono, le enseña el trono y le dijo: señor, 500 años esperando que se siente el soberano de España en él. Y el rey le dice: pues lo veo un poco estrecho. Señor, ¿estrecho? Sí, porque soberanos son 45 millones de españoles. Yo solo soy el rey. Bueno, una anécdota, pero que sí es cierta. Bueno, tenemos un retrato que yo he traído aquí por lo siguiente. Siempre, desde el mundo griego, romano, egipcio, mesopotámico, etc., los gobernantes no tienen la intención a la hora de retratarse o reproducir su figura un hecho banal. Es un hecho de propaganda, de afianzar su personalidad ante su pueblo. Y, sobre todo a partir del gobierno de Isabel II, va a haber cerca, en el propio palacio, lo que hoy podríamos llamar, pues, asesores de imagen. O, si ustedes quieren, un gabinete de prensa, que no solamente hace circular las noticias que son buenas para la monarquía y para la reina, sino también están continuamente utilizando todos los medios a su alcance para que el pueblo español conozca a su reina. Conozca a su reina. Piensen que no lo podían hacer mucho, los periódicos tenían unas tiradas muy limitadas, el 80 y tantos % de la población era analfabeta, de nada les servía que le hicieran reportajes y cosas, pero lo que sí se podía vender era la imagen, que era como el catecismo de la monarquía. Bien. Y aquí tenemos al contrincante de la niña reina, su tío, Carlos María Isidro de Borbón, que es el que le disputa, él y sus sucesores, en 4 guerras, el trono español. Hay 2 formas de concebir el país, pero es las mismas 2 formas que se encontraron en la guerra de sucesión al trono español a la muerte del rey Carlos II. Que no fue una guerra como los Puyol y descendientes han querido decir,
de españoles contra catalanes. No, a los catalanes les salió una vez más mal el negocio, porque apostaron por el archiduque Carlos de Austria, y los que apoyaron a Felipe d'Anjou ganaron la guerra. Pero Cataluña, no tampoco como actualmente, todos apoyaban a el archiduque, y la guerra fue entre ellos, entre los que querían a Felipe d'Anjou y su gobierno centralista, y los que querían al pretendiente y un gobierno, digamos, más dividido, o si quieren ustedes, más autónomo. Dejémoslo ahí. Bien, pues esa guerra que termina con la subida al trono de la dinastía Borbón y el apartamiento del trono de la dinastía Habsburgo, es la que después se va a repetir durante las guerras carlistas. Los liberales quieren una sola bandera, un solo himno, un solo sistema monetario y métrico decimal, quieren una unificación del país con la creación de las provincias y las regiones, que ya se había hecho con anterioridad, ¿verdad? Un solo ejército y un control, sobre todo porque los liberales creían, y no está muy errado, que el gran problema de los poderes, digamos, locales, estaban en que alimentaban a una clase política social que era como verdaderos usurpadores del poder del Estado. Los negocietes, las amistades y de lo mío que hay, etcétera, pues hacían que el Estado no avanzara. En cambio, la unificación, el tratamiento de ello, era lo moderno, lo europeo, lo avanzado. En cambio, los absolutistas lo que creían era que los fueros, las leyes particulares de los diferentes de las diferentes regiones del Estado español debían conservarse. Pero, claro, piensen ustedes, por ejemplo, vender telas, de las que vuelvo a recordar que mi querido amigo don Manuel sabe muchísimo, porque su abuelo fue un gran comerciante de Triana. Vender una tela con 1 metro y tenerlo que pasar a vara castellana, o a vara valenciana, o a vara leonesa, y con los kilos lo mismo, y con la moneda lo mismo, los pesos que se acuñaban en diferentes lugares de España, a la hora de hacer un trato, si no había báscula, no se hacía, ¿no? Y eso es un atraso para el desarrollo del país. Pero en cambio, los grandes defensores del absolutismo están ahí. Y yo me atrevo a decir, y perdone quien lo sea, que los actuales nacionalismos vasco-catalán y gallego no son sino herederos del carlismo transformado en lo que ustedes quieran, pero carlismo puro y duro. Aquí tenemos a una serie de personajes que fueron los que apoyaron a la reina doña Isabel durante todo su reinado. Fue una necesidad histórica. Cuando hay un litigio, cuando hay una confrontación, cuando el país se pone en 2 bloques antagónicos, pues uno y otro bloque usan la fuerza. Decía don Fernando León Castillo que el ejército estaba cuando la diplomacia y la política no eran capaces de llevar a buen puerto las ideas. Bueno, pues algo por el estilo pensaba el señor don Joaquín Baldomero, ¿verdad?
La primera guerra carlista, como saben ustedes, se termina de forma artificial, como se suelen hacer las cosas en España. Nos damos un abrazo, aquí no ha pasado nada, todos somos buenos, nos vamos a olvidar y a los 6 meses me presenta otra batalla. Pero salimos de la fotografía, que es lo que interesa. Ahí tenemos a Narváez, otro de los generales que apoyan a la reina y al que se le debe, y perdón que descienda a este nivel, al que le podemos reír la gracia de haber sido el que defloró a la reina cuando solo tenía 13 años. Aunque a la reina parece ser que no le causó mayor problema, porque le escribe a su hermana y le dice: querida hermana, qué pena que estés fuera de Madrid, porque nunca te enterarás de lo bien que utiliza el sable mi general Narváez. Muy bien, doña Isabel era así, de abierta, de liberal. Bien, y aquí tenemos a O'Donnell, el tinerfeño, que fue, además de general de los ejércitos, con victoria muy importante fuera del país, consolidando el poder español en el norte de África, fue también primer ministro o jefe del gobierno. Bien, y aquí aparece un personaje que muchas veces no conocemos y otras veces, como yo, me empeño en decirle Espón en vez de Empoz, Espoz. Bueno, doña Juana de la Vega, condesa de Espoz y Mina. Esta fue un personaje extraordinario. Es una de las mujeres más cultas, más preparadas de su tiempo. Mujer de un militar de apellido Espoz y Mina. Ella nació en La Coruña y se formó a través de una madre y un padre liberales afrancesados. Había viajado por Europa y además de manejar con destreza el idioma español, el francés y el portugués, era todo lo que se decía una latina, ¿no? Es decir, también controlaba el idioma de Roma. Bien, era liberal y ella misma se llamaba liberal progresista. Una mujer que cree en el papel, en lo que se llama ahora empoderamiento del género femenino, y cree que la mujer debe ser decisiva en la vida de una nación. De ella no es la frase que después repetirán muchas personas de izquierda y de derecha en España, pero sí la dejó escrita. Si educas a un hombre, tienes un buen ciudadano. Si en cambio gastas tu tiempo en educar a una mujer, salvas a toda una sociedad. Pues bien, esta mujer va a ser elegida por los generales para sustituir a la reina regente, doña María Cristina, cuyo ejemplo, vida y costumbres, podían dañar muchísimo a la reina, a la niña Isabel II. Y del año 41 al año 44 aproximadamente, la reina tenía pues entre 11 y 13, 14 años, ella fue su preceptora, fue su aya, su acompañante, la que intentó formarla, educarla e interesarla por muchísimas cosas. No creo que la reina fuera tan leda como algunos han querido decir, ni estuviera tan fuera del planeta como otros también han dicho. Es verdad que no se le educó a la reina, pero eso le pasó también a la reina Victoria de Inglaterra. Se educó a Victoria como una niña de la alta burguesía, interesándose
en el piano, la música, ciertas virtudes, tal, y invertía mucho tiempo pues simplemente en bordar banderas para entregar a los cuerpos del ejército, hacer ciertas visitas de cortesía o caridad en un momento determinado, pero no se le enseñaba a la gente. Lo que pasa es que Victoria contó con unos buenos ayudantes. Tan pronto fue nombrada heredera al trono de Inglaterra. A diferencia de España, no había discusión previa. Y entonces el ejército no se metió en política, que ha sido el gran sufrimiento de este país en el siglo XIX y gran parte del XX. No hubo golpes de Estado, hubo un parlamento que amaba a su reina, hubo unos primeros ministros que eran más leales a la reina que a ellos mismos. ¿Qué diferencia con la pobre Isabel II, nacida, hija de las intrigas palaciegas, educada en esas mismas intrigas, y después con una gran preceptora, culta, preparada, pero a la que no se le dejó actuar? Y cuando vieron que era demasiado liberal, demasiado progresista y demasiado intelectual, inmediatamente los que querían una reina voluble y tonta, se la quitaron del medio porque era un peligro esta gran mujer. Escritora, ella escribe 2 magníficos libros, pero hay uno que recomiendo, que es en el que relata su vida junto a la pequeña reina Isabel II, y todo lo que ella estaba viendo que se cocía o sancochaba en la corte española. Bien, la reina tuvo una cultura, dijimos, eso lo dice el propio Galdós. Si llega a ser hija de un comerciante o de un industrial, hubiese hecho un buen matrimonio y hubiese destacado en la sociedad. ¿Por qué? Porque era una magnífica pianista, no era de cositas poco complicadas, sino tenía una gran cultura musical, podía discutir, podía mantener largas conversaciones, no con otras personas de su mismo nivel, sino con algunos músicos traídos de Italia, de Francia, de Alemania, para formarlas, para educarlas y para participar en la vida musical de la corte. Y además tenía una memoria extraordinaria, lo que le permitía cantar partes de óperas sin tener que mirar arias, sin tener que mirar ningún tipo de partitura o documento previo. Parece ser que una voz muy bella, y además esa afición la mantuvo toda su vida. La asistencia a las temporadas de ópera, tanto en Madrid como en los lugares donde se trasladaba la corte a través del año, y también en París. No solamente le gustaba, sino que muchas veces subvencionó con sus propios dineros particulares la llegada a España de lo mejor del canto internacional. Pero dice que lo primero que tiene que hacer un rey y una reina, el primer acto de servicio a la nación, es procrear un hijo. Eso es lo primero que se le quiere. Y a la reina había prisa porque diera un heredero o heredero, pero ahí estaban los carlistas diciendo: si a esta niña le pasa algo, nosotros tenemos repuesto.
no vamos a permitir que herede el trono su hermana. Y entonces se plantea el gran dilema: ¿con quién casar a la reina de España? Según la pragmática sobre matrimonios reales dictada por el rey Carlos III, solo se podían casar con infantes de España, príncipe de España o rey de España, príncipes de casas reinantes. ¿Comprendido? Príncipes o princesas de casas reinantes. Pero, ojo, que fueran fieles a la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Y eso era al mismo nivel. Ni se podía bajar el nivel de la sangre real, ni se podía bajar lo que eran las creencias religiosas. Por eso, cuando la reina Victoria Eugenia de Battenberg, anglicana, quiere ser reina de España, se le hace abjurar de todas las tesis anglicanas y se le bautiza en la fe católica. Y cuando Sofía de Grecia se casa con Juanito, el de los Barcelona, como le decían entonces, Juanito, el de los Barcelona, se casa por la religión ortodoxa, e inmediatamente se casa por la religión católica. No se tiene, como dicen algunos por ahí, que no han leído muchas biografías de ella, no se tuvo que bautizar, porque saben ustedes que los sacramentos de ambas iglesias, ortodoxa y católica, pueden ser complementarios o iguales, siempre que lo autorice el papado. ¿Por qué entonces se casó dos veces? Dos veces. Simplemente porque el general Franco lo dejó claro, que si no se casaba por el rito católico, ya reculaba en su idea sobre quién iba a heredar el trono. Pues bien, se busca primero quién es la persona. Y a doña Isabel, con 16 años, ardiente como era ella, le presenta un retrato de un tío de 1,97 m, que ya esquiaba cuando en España no habían visto esquiar en su vida, que jugaba al tenis, que era una maravilla, que montaba a caballo con un garbo, que era el mejor jinete andaluz, rubio, con ojos azules, una espalda así de ancha, etcétera, etcétera. Y la reina babeaba. La reina, lo dice ella en su decía, cuando me presentaron a Jorge Loe, aquello le pareció a ella, con esto tengo suficiente, por lo menos para una semana. Pero inmediatamente el embajador de Francia y el embajador de Inglaterra piden audiencia y le dicen al presidente del gobierno que traslade a su majestad la reina el disgusto de Francia y de Inglaterra por el pacto entre España y Alemania, que eso daría consigo una guerra por conflictos de intereses. Ellos recuerdan cómo España estuvo unida a Alemania durante el periodo del gobierno del rey emperador Carlos I, Carlos V, y no quiere que se vuelva a producir. Entonces se cambia y se elige a un francés, al hijo más pequeño de Luis Felipe, rey de Orleans, rey de Francia. Y ese es don Antonio de Montpensier, ¿se acuerdan? El célebre caballero. Y entonces Alemania y Austria la que dice no, porque ya hubo unión, no de Francia, pero sí de intereses
franco-españoles durante el reinado del primer Borbón, nieto del rey Sol. Y eso no lo vamos a permitir. Se reúnen las Cortes y van a discutir qué propuesta le pueden hacer a las grandes naciones. Eso ya va marcando, es un retrato del declive de España como nación. Es decir, España, la dueña del mundo, pierde su imperio con Fernando VI y ahora no puede casar, ni siquiera puede casar a su soberana con quien le da, nunca mejor dicho, la real gana, sino que tiene que ir cuidando a todos, ¿no? Como cuando el moro acerca la chilaba por ahí y corriendo vamos a taparlo con millones para que no nos toque. Pues bien, o por ejemplo, cuando se nombra en este país a un primer ministro y corre a Rabat a saludar al sultán, que para nosotros es cortesía, para ellos es pleitesía, porque en la política nacional e internacional hay que saber leer lo que tú haces, pero también lo que el otro piensa de lo que tú estás haciendo. Pues bien, seguimos avanzando. Y entonces lo único que queda es un infante de España. Y se elige a Francisco de Asís. Él es un chico sevillano, con mucho garbo, un figurín del momento, muy educado, y sobre todo un hombre de gran valor. Por esto que les voy a decir. Cuando van a buscarle a él para proponerle el matrimonio, él no se inmuta. Es decir, él no salta, no brinca, no dice, qué bien que voy a ser rey. Sino, le dice al presidente del gobierno esto: si ustedes quieren un rey consorte, aquí está Francisco de Asís de Borbón. Yo sé, porque he sido educado como infante de España, cuál es el lugar que debo ocupar como rey consorte. Y nunca tendrán de mí un problema, porque yo sé actuar, yo sé comportarme. Yo he sido formado para. Pero muy distinto es si ustedes vienen buscando un marido para la reina. Y se lo dice así al presidente del gobierno, a los dos ministros y al presidente de las Cortes. Abiertamente les dice que él no va a ser el marido de la reina, porque su condición sexual le impide yacer con mujer alguna. Por eso digo, una valentía extraordinaria, señores, porque está haciendo esta confesión en la primera mitad del siglo XIX. No obstante, van y cuando ya él acepta, le comunican a la reina, así a bocajarro, que el próximo marido va a ser este señor. Y la pobre reina dice que da un grito de terror, porque como dice aquí, odiado. Esto no es del todo cierto. Ellos odiaron con posterioridad. Pero ella dice, con Paquita no, por favor. ¿Por qué? Porque cuando ella era una niña, al final tenía 16 años, y don Francisco de Asís era un niño, jugando en los jardines del Moro, la reina actuaba como el Cid campeador y Paquita, o Paquito, como doña Jimena. Bien, anécdota aparte, ya hay un primer desencuentro y un matrimonio de Estado en donde no era diferente a los otros que habían existido en la historia de la monarquía, ¿no? Yo recuerdo a una persona monárquica, muy monárquica, que cuando se empezó a quejar de las infidelidades
infidelidad del príncipe de Gales, Lady Di, decía, idiota, pues no eres princesa de Gales. Como diciendo, aguántate, eso vale el paquete. Como decía, encima de todo lo que tiene, también quiere que te sea fiel. Pues anda que pide tú, demasiado, ¿no? Pues bueno, pues en este caso, algo por el estilo. Bien. La reina, cuando llega al trono, es una niña. Y su madre es la que jura, no constitución que no había, sino una especie de pacto real entre las fuerzas que la ocuparon al trono. Pero en un momento determinado, 1837, es la Constitución, la segunda gran Constitución, no era el Estatuto Real. La primera Constitución la hemos tenido en Cádiz, de Pepa, y ahora la Constitución. Bien, esa Constitución era muy limitada en cuanto a libertades. ¿Quién podía votar? Solo aquellos que pagaban cierta cantidad de impuestos. Ni siquiera todos los hombres votaban. Y las mujeres, bueno, ni se les esperaba. Bien, la reina se hace un juramento de la Constitución. Y empiezan los retratos oficiales de la reina. Y ya la reina empieza a utilizar coronas siempre que se retrata con el rey. Como diciendo, yo soy la reina y un piojo pegado. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Esto ya no era el monta tanto monta, porque no era rey porque era el título que se daba. En Inglaterra, por ejemplo, tienen prohibido por ley que el consorte de la reina sea rey. Se le puede llamar duque de Edimburgo, aunque fuera príncipe de Grecia. Bien. Y aquí tenemos los 5 frutos de su matrimonio, y hay otros tantos que no llegaron a buen puerto. Abortos, infantes que murieron en los primeros días, etc. Y que se bautizaron corriendo. Como los partos venían mal, ya se tenía siempre a un obispo, arzobispo, cardenal a los pies de la reina, para tan pronto la criatura asomaba parte de su cuerpo, lanzar el agua bendita para que no fuera al limbo, sino conociera el reino de los cielos, ¿verdad? Bien, la primera de sus hijas, ahí todavía la tenemos delgada, después llegaría a los 115 kilos, es Isabel Francisca, conocida por todo por la infanta Isabel la Chata. Popular, dicharachera, castiza, simpática, entregada a las obras de caridad, gran asidua a las corridas de toros, a las chácharas con torero y con manolas. Es decir, una mujer que, bueno, fue tal la popularidad que tuvo a lo largo de su vida, que cuando se proclama la Segunda República Española, el gobierno de la República, temiendo un levantamiento popular en Madrid, si se expulsaba a la Chata, le pidió que se podía quedar en España si renunciaba a sus títulos de infanta española. Cosa que no hizo, y que ella marcha por Hendaya a Francia, y dice que antes de llegar a Francia pide que la bajen del coche. Cuando está cerca, le pide a uno de las personas que la acompañaban que le acercase un puño de tierra. Claro, su gordura no le permitía cogerla por ella. Y cuando la tiene así en la boca, dice que le preguntó a uno de los que estaban allí, ¿en qué punto está Madrid? Le dijeron, mira, Alteza, creo que es así. Dice que cogió así y dijo, republicanos,
no me la vas a quitar. Y se tragó la tierra española. Le tuvo que sentar mal, porque en poco tiempo murió en Francia. Aunque a ella dice que decía que no estaba enferma, sino que no soportaba el hediondo olor a gabacho. Pues bien, tenemos a Eulalia, tenemos a María Paz, tenemos a María Pilar, que fue bastante con diferentes momentos, pero sobre todo Eulalia fue bastante desgraciada en su matrimonio. Y María Paz, o María de la Paz, escribió la primera biografía o autobiografía de un miembro de la familia real de España. Eso causó un estruendo en el país. Ya reinaba su sobrino, el rey Alfonso XIII. Y después el príncipe Alfonso, del que tuvo un grave problema. Ahí tenemos a la chata, en pequeñito, cuando era princesa de Asturias, porque como ya no existía la ley sálica, la heredera era, si no había varón, la primera niña, mujer, nacida de él. Y aquí tenemos un, llamemos idílico, porque parece que va a ir al patino, porque hasta el niño chico parece que tiene barro, ¿verdad? Son su majestad los reyes de España, don Isabel II, don Francisco de Asís, con el príncipe de Asturias, su Alteza Real, don Alfonso. El grave problema era un problema a voces en Madrid. Ahora se ha hecho un estudio muy concienzudo de los 10 hijos de la reina. Y aunque esto no ha sido una cosa que ha salido en los medios, no coincide ningún padre de las 10 veces que quedó embarazada la reina. Cuestión que debemos agradecer, porque ya los Borbones tenían con bastante defecto desde hacía tiempo, y mejorar la raza siempre es una cosa que debemos hacer. Y ahí tenemos al padre oficial, Francisco de Asís, infante de España, rey consorte, y por otro lado, a Enrique Puig Moltó, que un profesor mío de historia decía, capitán y guardia de corps de la reina. Qué bien que guardó el corps. Pues bien, él sí sabemos que es el padre natural, entre otras cosas, porque hay una carta de puño y letra de la reina cuando le envía a Valencia la cuna y le dice, ten la cuna la cuna de tu hijo que nunca has podido mecer, reconociendo que ella sabía que era su hijo. Bien, cuando todas esas cosas corrían, caminaban en los casetilleros, los periodistas, y tal, todo eso era motivo de poner en solfa la legitimidad de la monarquía. Eso lo aprovechaban los republicanos por un lado y los carlistas por otro. Es decir, que no era solamente, se dice que la reina, no, eso era de debate, de tal. Las cosas que a veces no vemos la trascendencia que tienen, pero a veces dice que cuando tú quieres acabar con un régimen, a veces no te enfrentas directamente a él, sino lo que vas haciendo es, vas adelante, vas quitando la arena que hay debajo de sus cimientos, hasta que por él mismo cae. Bien, y aquí tenemos algo que se ha estudiado, y se ha estudiado muy bien. Es la influencia de la Iglesia Católica en la vida privada y pública de la reina doña Isabel II. Algo semejante de lo que pasaría mucho más tarde en Rusia con Rasputín, la Iglesia Ortodoxa y la zarina Alejandra,
y el zar Nicolás II. ¿Verdad? Bien, la reina se hace asistir para cualquier consejo de una monja que es Sor Patrocinio, que había tenido las llagas, los estigmas de Cristo y que enseñaba para alegría de sus devotos. Una mujer bastante intrigante por naturaleza, muy oscura en sus pensamientos y que llegó a manejar a la reina como si se tratase de de una marioneta, de un títere, lo que fuera. Ella aconsejaba y ella abusaba del carácter de la reina porque le creó una serie de complejos y una serie le metió en el cuerpo que todo era pecado y que ella era la encarnación de ese pecado y que habían pecados que se podían confesar y eran perdonados, pero a fuerza de repetir como que se afianzaban y no podían ser perdonados. Bien, miren, cuando nació Alfonso XIII, la norma decía que el Papa tenía que ser el padrino del futuro rey de España. Pero el Papa se negó porque sabía el origen de su nacimiento. Y el pobre de Antonio María Claret, copatrono de la diócesis de Canarias, le escribió al Papa y le dijo: Santidad, es verdad, indiscutida, todo lo que se dice de ella. Yo no voy a ser el que diga que no es así, pero le puedo prometer, por mi honor, que cada mañana, a las 8 en punto, cuando ella pone los pies en el suelo desde su cama, se oye el mismo grito: Claret, confesión, confesión, Claret. Y así el pueblo de don Antonio María Claret quería decir que, bueno, que la reina era pecadora, pero que también tenía el arrepentimiento, porque era una persona, marca su carácter, una persona voluble. Tenía momentos en que podía ser de una generosidad extrema, tal es así que el ministro de Hacienda se habla con los mejores joyeros de Madrid para reproducir toda y cada una de las joyas que había en Palacio y que eran el tesoro de la nación. ¿Por qué? Porque la reina iba por Madrid y veía un menesteroso o llegaba a un hospital, arrancaba una joya sin saber el valor que tenía, de brillante, esmeralda, plata, oro, lo que fuera, y lo entregaba. Y entonces le hicieron unas copias exactas, ¿no? Las otras las guardaron a buen recuerdo, y ella lo que daba era chatarrilla. Como pasó cuando vino el general Franco a Canarias y doña Carmen Polo le entregó aquella célebre rana, aquella joya a Nuestra Señora del Pino, que cuando robaron todas las joyas, la única que dejaron fue esa, porque comprobaron que ni oro, sino lata mal pintada. Pues bien, pero esa forma voluble de ser, ese continuo engañarse, ese ver la realidad a través de otras personas, esa idea de que toda influencia era buena, y después momentos de cólera, momentos de soberbia, momentos de ataque a todo y cada cosa que hubiese a su alrededor, de niña mágica. Al final era una niña mágica, ¿no? Era lo que caracterizó a él. Que ya le digo, si lo hubiese hecho en su casa, no pasaba nada, pero es que lo hacía en el centro mismo del Estado, del alma del Estado. Ahí tenemos a Antonio María Claret, y aquí tenemos uno de los éxitos
de doña Isabel II. Doña Isabel II fue heredera del trono, pero también heredera de algunas cosas que estaban muy arraigadas en el pueblo español. En el siglo IV, en uno de los concilios de Toledo, un rey visigodo proclama la Inmaculada Concepción de María. Bueno, en España se sigue con esa tradición, se llena de capillas, se llena de iglesias, pero el Papa, el sumo pontífice, tanto el de Aviñón como el de Roma, y después de Roma, no admiten el dogma. Y hay que esperar a 1854, poquito antes del destierro, para que el Papa Pío IX proclame la Inmaculada Concepción de María. Un éxito de España, como se deja dicho en el documento de aprobación del dogma. Porque ya en tiempo de Carlos III, el rey logró refastidiarle al Papa que España y su imperio fuera donde único se podía rezar en el rosario, en la letanía, lo de Mater Inmaculada. Y después el rey Carlos III proclama a la Inmaculada Concepción jefa supremo de los ejércitos de España. Bueno, pues la reina, que había sido, junto con su madre, había sido excomulgada de la Iglesia Católica por su apoyo a la ley de desamortización de Mendizábal, que, como saben ustedes, quitaba las propiedades a la Iglesia Católica, le va a hacer de vuelta su categoría de fiel católica, y además el Papa la felicita como monarca de la nación española por lograr que se llegara a la conclusión de este dogma. Dogma que, por cierto, los franciscanos siempre defendieron y los dominicos combatieron. Entre ellos, hasta el doctor de la Iglesia, Tomás de Aquino, que decía que Inmaculada era. Así. Bien, tenemos al ministro Mendizábal, del que hemos hablado, y Amadós, que fue aquel que en 1855 tuvo que vender las raspas de los llamados las propiedades, los propios, es decir, el que tuvo que enfrentarse ante la descapitalización total del país por las guerras carlistas, a vender pues montes, algunos que otros palacios, tierras de cultivo, los famosos quintos, que en la península hay muchas tierras, se llaman tierras de quintos. Bueno, pues todo eso tuvo que venderlo para el país. Por lo tanto, no solamente había una crisis en la familia real, en la monarquía, una crisis religiosa profunda, por otro lado, una crisis social, el propio ejército, también militar, etc., sino también en la propia economía. ¿Por qué? Porque a la usanza de España, el Estado no tenía lo que el gobierno gastaba. ¿Les suena de algo? Y la reina, en esa vida, pues fue una influencia, una gran influencia. Y la reina, que padecía de una cierta enfermedad de piel, le recomiendan sus médicos los llamados baños de mar o de oro, que los médicos recomendaban tanto 16, 17, según podían resistirlo o no. Mire,
un cuento del Dense. Un señor que se llamaba don Fernando Rodríguez, conocido por el del caballo blanco, que un día vino de Inglaterra con un patín y un bañador, un traje de baño, que se decía entonces, aquello de raya que llevaba hasta la rodilla. Y mi buen hombre baja, porque él tenía su casa en la esquina de Clavillina, baja y frente a las aguas del Atlántico en Melenara, él con mucha destreza se quita el patín, se lo da al sirviente que tenía al lado, se quita la zapatilla, hace los ejercicios que le había recomendado el médico y sin encomendarse a Dios y al diablo, ¡pam!, se lanza a principios de junio en las aguas gélidas de nuestra playa. Y cuando no podía más, salió. Y unos amigos que estaban alrededor le oyeron decir: «Válgame Dios, me dijo el galeno que los baños fueran pares, pero juro por mi honor que se quedaron en nones». Pues la reina pone, la primera vez que se va a veranear a las playas, no a las playas del Mediterráneo, que tenían mucho sol, a las playas de Asturias, de Cantabria y del País Vasco. ¿Sí? Muy bien. Y también se pone de manifiesto en España el gusto por los balnearios. En toda Europa, ¿no?, los balnearios magníficos de Austria, de Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia, etc. Y en España. Y en esto la reina tiene mucho que ver, porque no solamente visitaba los balnearios, sino que en algún caso fomentó que el gobierno invirtiera en balnearios, sobre todo porque se creía que la enfermedad de la piel, sí, pero la tisis, es decir, la tuberculosis, ¿no?, y las depresiones, que no eran tratadas como depresiones, se curaban con los baños. Y aquí tenemos a la reina doña Isabel con 38 años, 35 de reina de España, con tras sí 4 guerras, con un desprestigio total de la monarquía, con un desgobierno en la nación, dejando España para marchar a Francia. Ella, que había sido emprendedora en algunas reformas de Madrid, sobre todo porque emplea tiempo y dinero propio en el Parque del Retiro madrileño, y también en modificar y ampliar, comprando tierras, lo que es el jardín botánico, el Real Jardín Botánico del Paseo del Prado. Y ella, que había traído, o se había hecho traer de Asia, África y América numerosos ejemplares de árboles para repoblar los jardines del Moro a los pies del Palacio de Oriente, ella, que, como había dicho, había restaurado gran parte del patrimonio real destruido por los franceses, va a participar en la Exposición Universal de París, no solamente como una visitante normal, sino lo hace porque ella, que tenía un cierto prestigio en París, lo que hace es asistir al espacio reservado a España, que no fue cosa menor, porque los principales escultores y pintores españoles se dieron de bofetadas para poder estar allí presentes, ¿no? Y tenemos el caso de Benjure, por ejemplo, o el caso
de nuestro gran Sorolla, entre otros. Y ahí tenemos la Torre Eiffel, el símbolo de la exposición, que como saben ustedes, se hizo para el tiempo de la exposición. Pero los franceses después convencieron al mundo de que era todo un símbolo. Decía don Fernando León Castillo, gran pueblo aquel que se le estropea el vino, le ponen un nombre atractivo, champán, y nos lo vende 3 veces más caro. O se le estropea, se le meten unos gusanos y humedad en un queso maloliente y de baja calidad y lo convierte nada más y nada menos que en queso azul. Entonces decía, gloria a esa nación que de todos sus defectos hace virtudes. Bien, y ahí tenemos a 2 protagonistas, no voy a ahondar porque ya dijimos por qué lo traemos aquí. Don Fernando fue un gran defensor, no defensor, un cuidador de la reina, porque la reina regente, doña María Cristina, le dice a don Fernando cuando va a París, contrólame a los republicanos. Los controló como se controla a los políticos españoles, poniéndoles un buen sueldo a cada presidente del exilio. Esto, contrólame a mi suegra, perdón, a doña Isabel, no la suegra de ella, sino la abuela, a doña Isabel y a su marido. Entonces, don Fernando le buscó un italiano bellísimo para que fuera su secretario y otro bellísimo, no italiano, para el rey, consorte. Y controló la vida y llevó un trato con la reina. De puertas para adentro se puede hacer lo que se quiera, pero de puertas para afuera ya es un problema de desprestigio para España. Absténgase por lo tanto. Lo que pueda hacer en casa, no lo haga en la calle. Y ahí tenemos las 2 obras que surgieron a partir de esas entrevistas que tuvo el gran Galdós con doña Isabel, que él dijo aquello de que entró republicano y salió no monárquico, pero sí cautivado por aquella mujer que le había mostrado por todo su corazón, etc. Cuando la reina leyó Bodas Reales, dice que dijo, o que comentó, fue más prudente el escritor canario en relatarlas que yo en contárselas. Imagínense ustedes lo que habrá contado. Y aquí tenemos una fotografía que se conserva en esta casa de museo, que es ya la reina anciana, la reina que ya está cercana a la muerte y que muere por una rabieta de su propio carácter. La va a visitar la emperatriz Eugenia de Montijo y ella se empeña en llegar hasta la puerta para despedirla. Le dicen que no debe hacerlo, pero ella va. Es una noche, es un día frío, gélido de París. Un golpe de viento le propina una doble pulmonía que se decía antes, ahora no sé cómo los médicos la califican, y la reina muere. La reina muere. Aquí tenemos algunas cosas de la reina, porque la reina en sus últimos momentos lo que hacía era que se desprendía de las cosas. Por ejemplo, hay una especie de centro de mesa de copa que fue simplemente que la mujer de don Fernando le dijo que le encantaba, que qué bonita era, que era tan bien terminada. Y lo que hizo fue decirle a uno de los lacayos, envuélvasela para que se la lleve, ¿no? Y el caso del bastón fue porque don Fernando le pide a la Casa Real que, fetichista como era don Fernando, que le gustaba el sentido de las cosas, que le permitieran conservar el último bastón que la reina tenía en su mano en el momento de aquel arcateajo o lo que fuera. Hay varias cosas de la reina, hay también
un tintero, ¿no? Un tintero y varias cosas más en esta casa del museo. Y esta es la gran marcha fúnebre. Vean ustedes cómo Francia despide a los grandes personajes de la historia. Y los restos mortales, como saben ustedes, son traídos en tren a Madrid. En Madrid se le vela en un primer momento en el Salón de Columnas, a los pies de Carlos I de España y V de Alemania, y de ahí en tren otra vez al Escorial. En el Escorial se le entrega a la orden religiosa, a los jerónimos, pasa 5 años en un lugar llamado el Pudridero y de ahí a la cripta de Reyes. Y, perdón señora, esto ha sido la vida, obra, idea, más o menos. Creo que hay que tratarla con cierta benevolencia en el sentido siguiente: como reina nefasta, como mujer con las contradicciones de su educación, de su formación y de sus creencias, y sobre todo y ante todo, creo que no estuvo a la altura de las circunstancias, porque ni su padre, ni su madre, ni sus educadores, ni sus ministros, ni sus generales, ni su marido, nadie la ayudó a comportarse de mejor manera. ¿Es verdad que sufrió atentados? ¿O por Sí, menos uno? sí. Hay uno, bueno, el más importante fue cuando fue a visitar a la Virgen de Atocha, cuando salía por Madrid y le dispararon. Y cayó sobre una condecoración que le tenía a la Virgen de Atocha. Y claro, la bala salió despedida. Y eso fue lo que hizo que al día siguiente la reina visitara el santuario de Atocha y nombrara la paloma es patrona de Madrid, con San Isidro, pero la Virgen de Atocha es protectora de la familia real española. De ahí que cuando se casó Felipe VI, se casó en la Almudena, pero entregó el ramo de flores y se veló ante la Virgen de Atocha. ¿Y el apuñalamiento que también creo que Sí, también... también golpearon con mala sorpresa? Es que matar a una reina, no una reina, a cualquier mujer del 19 era algo complicado. Si no se hacía por debajo de la rodilla o por encima del cogote, porque de aquí a aquí iban enfundadas de tal manera, primero por aquellas telas duras, acartonadas, y después las ballenas, lo que se decía las ballenas, ¿verdad? Que se metían para hacer aquellas figuras, como decían, de cintura de avispa, ¿no? Y entonces, claro, muchas reinas se libraron de la muerte por todo lo que llevaban puesto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues señores, ustedes perdonen, y ya les digo que el mes que viene, si Dios quiere y la autoridad lo permite, sí, porque con la autoridad que está bailando el baile de la yenca, adelante para atrás y 1, 2, 3, ¿no? Pues si lo permiten, esto tendremos a una reina que vivió muy poquito en España. La reina se llama la reina Victoria. La reina Victoria Amalia, uno dice Amalia, otro dice Victoria, que es la esposa del rey Amadeo de Saboya, duquesa de Aosta. Vamos a ver una mujer, bueno, que tiene una vida en España muy corta, y que se distinguió en algún momento
porque toma algunas medidas, sobre todo ella muy preocupada por la infancia y por ciertas enfermedades contagiosas. Decirle que no me acordé que Isabel II reinaba en España cuando esta isla, en 1851, sufrió una de las epidemias más mortales que hemos tenido, el cólera morbo. Quien quiera, hay un libro muy bien trabajado de Carmen José Ojeda Rodríguez, del cólera en Telde, porque Telde, de cada 3 teldenses, murió uno. Alguno hubiese deseado que hubiese puesto mal, pero no murió sino uno. Sabemos que fueron enterrados todos en Montaña Las Palmas, en el lomo que llamamos desde entonces lomo de los muertos, y que en el año 52 los vecinos del barrio de los Llanos pidieron a la reina doña Isabel que le libraran de pagar impuestos de todo tipo, porque estaban agobiados, porque habían salido de la enfermedad y habían tenido que seguir construyendo la iglesia del Santo Taumaturgo de San Gregorio, y se les concedió. Y otra cosa que nos deja el reinado de doña Isabel II es que la familia de los Escobar, dueños en aquel entonces de la finca Cortijo de la Salineta Melenara, como fueron salvados de la muerte segura al salir de Las Palmas y estar en su casa de la finca, levantaron un oratorio ermita dedicado a Nuestra Señora de la Salud, un bellísimo cuadro que ahí conserva los actuales propietarios, la familia Oves. Pues nada, muchas gracias y nos vemos.